¿Alguna vez te has preguntado si existe una figura tan poderosa que pueda engañar al mundo entero, incluso a los más fieles seguidores de Dios? La Biblia menciona a una entidad tan seductora y convincente que los propios elegidos podrían caer bajo su influencia. El Anticristo, esa figura enigmática que ha atormentado la imaginación de creyentes durante 2 milenios, podría estar más cerca de lo que piensas, oculto a plena vista en las páginas sagradas que millones leen diariamente sin percibir su verdadera naturaleza. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple interpretación más. Es un viaje a través de antiguos textos, símbolos ocultos y profecías que han sido deliberadamente malinterpretadas o silenciadas. Si quieres conocer más revelaciones como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal desentrañamos los secretos bíblicos que otros prefieren ignorar, aquellos que podrían cambiar para siempre tu comprensión de la fe y la historia sagrada. La figura del Anticristo ha perseguido el imaginario colectivo durante siglos, pero pocos conocen sus verdaderos orígenes en los textos sagrados. Sorprendentemente, el término Anticristo aparece únicamente 5 veces en toda la Biblia, y exclusivamente en las epístolas de Juan. No encontrarás esta palabra en el Apocalipsis, donde muchos creen erróneamente que se origina la profecía. El apóstol Juan escribió: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Esta afirmación revela algo extraordinario. Juan no hablaba de una sola persona futura, sino de una presencia ya manifestada en su época, hace casi 2000 años. Los primeros cristianos vivían en un constante estado de alerta, esperando el regreso inminente de Cristo. La palabra griega anticristos no solo significa en contra de Cristo, como muchos interpretan, sino también en lugar de Cristo. Esta dualidad sugiere que el verdadero peligro no es un oponente obvio, sino un impostor que se presenta como el Salvador ocupando su lugar. En el libro de Daniel encontramos las raíces más antiguas de esta idea. La visión del cuerno pequeño que derriba a 3 de los 10 cuernos anteriores representa un poder que surge discretamente, pero alcanza dominio sobre otros. Daniel lo describe como teniendo ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, simbolizando inteligencia humana y capacidad de persuasión extraordinaria. Pablo de Tarso profundizó este concepto en su segunda carta a los tesalonicenses, donde habla del hombre de pecado y el hijo de perdición. Lo describe como alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta descripción revela un aspecto inquietante. El anticristo no aparecerá como un evidente adorador de Satanás, sino como una figura religiosa. Se presentará como divino, usurpando la autoridad de Dios. No rechazará la adoración, sino que la demandará para sí mismo, pervirtiendo el propósito del templo sagrado. Las Escrituras advierten que esta entidad realizará grandes señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos. No conquistará por la fuerza, sino por el engaño. Su arma más poderosa será la capacidad de distorsionar la verdad, presentando una falsa luz que parecerá divina a ojos de los incautos. El número 666 ha fascinado y aterrorizado a generaciones de creyentes, pero pocos comprenden su verdadero significado. En Apocalipsis 13:18, Juan escribe: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta enigmática declaración ha generado innumerables teorías a lo largo de los siglos. Los antiguos hebreos y griegos utilizaban sistemas alfanuméricos donde cada letra tenía un valor numérico. Esta práctica, llamada gematría por los judíos y isopsefía por los griegos, permite convertir nombres en números. Así, el 666 podría representar el valor numérico del nombre de una persona histórica específica. Muchos eruditos bíblicos coinciden
en que Juan escribió el Apocalipsis durante el reinado del emperador Nerón, uno de los más crueles perseguidores de los primeros cristianos. Curiosamente, si se escribe Nerón César en hebreo, NRBNKCCR, y se suman los valores numéricos de esas letras, el resultado es exactamente 666, una conexión que difícilmente puede considerarse coincidencia. Los primeros receptores del Apocalipsis habrían entendido inmediatamente esta referencia codificada, pues vivían bajo la opresión romana y necesitaban comunicarse en clave. Además, algunas versiones antiguas del texto presentan el número como 616, que correspondería a una forma alternativa de escribir el nombre de Nerón en latín, reforzando esta interpretación. Sin embargo, la profecía del anticristo trasciende a un solo individuo histórico. La Biblia utiliza frecuentemente patrones cíclicos donde las profecías tienen múltiples cumplimientos a través del tiempo. El anticristo representaría no solo a Nerón, sino un arquetipo que se manifiesta repetidamente en la historia humana. El número 666 también contiene un simbolismo más profundo. En la numerología bíblica, el 7 representa perfección y completitud. Dios creó el mundo en 7 días. El 6, en cambio, simboliza al hombre, creado en el 6º día, siempre quedándose corto de la perfección divina. La triple repetición, 666, enfatiza esta imperfección humana elevada a su máxima expresión. La bestia del Apocalipsis emerge del mar, símbolo de caos y agitación en la tradición hebrea. Este detalle sugiere que el anticristo surgirá en tiempos de gran inestabilidad política y social. Es descrito con 7 cabezas y 10 cuernos, una clara conexión con la visión de Daniel, indicando que esta entidad tendrá control sobre múltiples reinos o esferas de influencia. Lo que pocos estudiosos reconocen abiertamente es que el anticristo no será necesariamente una persona individual. La Biblia utiliza el término con fluidez, refiriéndose tanto a un espíritu de engaño como a personas físicas. Juan advierte: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esta revelación contradice siglos de predicación sensacionalista que nos ha condicionado a buscar a un tirano político específico. En realidad, el anticristo representa primordialmente un sistema religioso que desvía a las personas de la verdadera naturaleza de Cristo. Es una falsificación tan sofisticada que se presenta con apariencia de piedad mientras niega su esencia. Las Escrituras advierten sobre lobos vestidos de ovejas y falsos profetas que realizarán milagros para engañar. Estas metáforas señalan que el peligro más grave vendrá disfrazado de autoridad espiritual legítima. El anticristo no rechazará a Cristo abiertamente. Lo reemplazará sutilmente, alterando su mensaje mientras proclama seguirlo. En 2 Tesalonicenses, Pablo menciona misteriosamente algo que detiene la manifestación del hombre de pecado. Escribe: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esta referencia críptica ha generado debate durante siglos, pero muchos padres de la iglesia primitiva creían que se refería al Imperio Romano. Si esta interpretación es correcta, el colapso de Roma habría eliminado la barrera que contenía al anticristo. Históricamente, tras la caída del imperio, surgieron poderosas instituciones religiosas que gradualmente acumularon autoridad temporal y espiritual sin precedentes, cumpliendo potencialmente aspectos de la profecía. El libro de Daniel predice que el poder del anticristo cambiará los tiempos y la ley. Esta enigmática declaración sugiere una autoridad que se arroga el derecho de modificar tradiciones sagradas establecidas por Dios. A lo largo de la historia, varias instituciones religiosas han alterado festividades bíblicas, cambiado días de adoración y modificado mandamientos, cumpliendo inquietantemente este criterio. Los textos apócrifos proporcionan perspectivas adicionales. El libro de Enoc, citado en la epístola de Judas, contiene advertencias sobre ángeles caídos que enseñarían a los humanos conocimientos prohibidos. Esta tradición
sugiere que el engaño anticristiano no es meramente humano, sino que tiene inspiración sobrenatural, orientada a confundir la verdadera adoración. La figura del anticristo ha ejercido una influencia monumental en la cultura occidental, trascendiendo el ámbito puramente religioso. Desde las cruzadas medievales hasta la política contemporánea, líderes y movimientos han sido frecuentemente etiquetados como manifestaciones de esta entidad profética, moldeando percepciones y justificando conflictos a escala global. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, Martín Lutero y otros reformadores identificaron al papado como el anticristo institucional, citando su acumulación de poder político, riqueza y autoridad para modificar la doctrina. Esta interpretación no era simplemente retórica religiosa, se convirtió en un poderoso catalizador que transformó la geopolítica europea y eventualmente mundial. En respuesta, los teólogos católicos desarrollaron interpretaciones alternativas, algunas proponiendo que el anticristo sería un futuro líder judío o musulmán. Estas perspectivas competitivas reflejan cómo la profecía del anticristo ha sido instrumentalizada para demonizar a opositores religiosos y políticos a lo largo de la historia. El cine y la literatura han amplificado estas concepciones. Obras como La Profecía o las novelas de Tim LaHaye han popularizado una visión del anticristo como un carismático líder político global que implementa microchips o marcas físicas. Sin embargo, estas representaciones a menudo distorsionan las descripciones bíblicas originales, priorizando el espectáculo sobre la fidelidad textual. Las consecuencias de estas interpretaciones han sido profundas. Han alimentado movimientos milenaristas, inspirado resistencias contra gobiernos e instituciones y generado oleadas de pánico moral. Cada nueva tecnología o iniciativa de cooperación internacional ha sido escrutada por comunidades religiosas buscando signos del cumplimiento profético. El concepto del anticristo también ha influido significativamente en la cosmovisión occidental, reforzando una mentalidad dualista que divide el mundo en fuerzas absolutas de bien y mal. Esta perspectiva ha contribuido a la polarización política y religiosa, dificultando el diálogo y comprensión entre diferentes tradiciones de fe. Psicológicamente, la figura del anticristo satisface una necesidad humana fundamental: identificar claramente al enemigo en tiempos de incertidumbre. Proporciona una explicación coherente para el mal y el sufrimiento, atribuyéndolos a una fuente específica contra la cual los fieles pueden movilizarse espiritualmente. En el ámbito académico, los estudios sobre el anticristo han evolucionado considerablemente. Los eruditos modernos tienden a interpretar estas profecías como respuestas situacionales a persecuciones históricas, utilizando lenguaje apocalíptico como forma de resistencia cultural contra poderes opresores, particularmente el Imperio Romano del primer siglo. En nuestro mundo hiperconectado, la amenaza del engaño anticristiano adquiere dimensiones sin precedentes. Las profecías bíblicas sugieren que el anticristo controlará el comercio global y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. En una era donde transacciones digitales, criptomonedas y sistemas biométricos reemplazan progresivamente al efectivo, esta advertencia resuena con inquietante actualidad. Lo verdaderamente perturbador no es la tecnología en sí, sino el potencial para un control centralizado de nuestras vidas. El profeta Daniel describe al anticristo como teniendo inteligencia para entender cosas oscuras, una posible referencia a capacidades de vigilancia y recopilación de datos que serían incomprensibles para los antiguos, pero perfectamente realizables con la inteligencia artificial y Big Data actuales. Sin embargo, enfocarnos exclusivamente en la dimensión tecnológica sería malinterpretar la esencia de la advertencia bíblica. El corazón del engaño anticristiano es espiritual. Sustituir la verdad con una falsificación convincente. Hoy presenciamos una proliferación de espiritualidades sincréticas que adoptan elementos cristianos mientras rechazan sus fundamentos,
cumpliendo precisamente el patrón profetizado. La posmodernidad ha creado un terreno fértil para este tipo de engaño. Al rechazar la idea de verdad absoluta, nuestra cultura ha eliminado la base para discernir entre auténticas y falsas expresiones espirituales. Como predijo Pablo, vivimos en tiempos donde las personas, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El ecumenismo sin discernimiento representa otro aspecto de este fenómeno. Mientras la unidad entre creyentes es un objetivo loable, los movimientos que promueven la unificación religiosa a costa de verdades fundamentales podrían inadvertidamente preparar el camino para un sistema anticristiano global. La profecía bíblica advierte sobre una falsa paz religiosa precediendo la manifestación final del engaño. Las Escrituras también describen al anticristo como alguien que, por su sagacidad, hará prosperar el engaño. Este aspecto económico se manifiesta hoy en predicadores de prosperidad que prometen bendiciones materiales a cambio de contribuciones financieras, pervirtiendo el mensaje de sacrificio y servicio de Cristo en uno de gratificación material. Quizás lo más relevante para nuestro tiempo es la advertencia sobre el misterio de la iniquidad, que ya está en operación. Este principio sugiere que el espíritu anticristiano trabaja continuamente, infiltrándose en instituciones religiosas, distorsionando textos sagrados y normalizando gradualmente desviaciones doctrinales que eventualmente facilitarán el gran engaño final. La enigmática figura del anticristo permanece como uno de los misterios más profundos de las Escrituras, no porque sea imposible de comprender, sino porque su naturaleza está diseñada para engañar incluso a los más perspicaces. No se trata simplemente de identificar a un individuo malvado, sino de reconocer un sistema de engaño espiritual que ha operado a través de los siglos y continúa evolucionando ante nuestros ojos. El verdadero peligro nunca ha sido un dictador obvio proclamando oposición a Dios, sino aquello que sutilmente tuerce la verdad, presentando oscuridad como luz. Como dijo C.S. Lewis, el diablo disfraza sus mejores engaños no como maldad, sino como aproximaciones casi perfectas a la bondad. ¿Cuántas distorsiones han sido ya normalizadas en nombre de la fe? ¿Cuántas tradiciones humanas han reemplazado silenciosamente mandamientos divinos? Si este recorrido por las profecías ocultas del anticristo te ha impactado, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. ¿Qué otro misterio bíblico te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios y prepárate para descubrir verdades que otros prefieren mantener en las sombras.